acompañamiento pedagógico para determinar pues esos aspectos a ir mejorando, ¿no? Entonces lo que debemos buscar es la mejora del desempeño del docente en el aula. Ya esa mejora vendría a ser pues nuestro punto fortaleza que debemos asumir nosotros como directores líderes en nuestras escuelas educativas. ¿Qué es el acompañamiento docente en el aula? Es el intercambio de experiencias y conocimientos entre el docente acompañante y el docente acompañado en una relación horizontal de uno a otro, utilizando un conjunto de estrategias, procedimientos, orientándolo al perfeccionamiento de la práctica pedagógica que se produzca a través del diálogo y a partir de la observación y evaluación del trabajo en el aula, con la predisposición de crecer juntos para mejorar el desempeño. Sí, efectivamente, Nancy, ¿no? El acompañamiento se fortalece en las competencias del docente. Aquí lo que buscamos es mejorar el desempeño del docente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en los países pues desarrollados, ¿no? Por ejemplo, Corea, Finlandia, ¿ya? Países que están pues en los primeros lugares en estas evaluaciones internacionales, evaluaciones PISA, ¿ya? El docente trabaja en el aula y alrededor hay 3, 4, hasta 20 docentes que observan la práctica pedagógica del docente en el aula, ¿no? Con la finalidad, registran en su cuaderno de campo todas las incidencias realizadas. Una vez que observan toda la práctica pedagógica, todos los docentes se reúnen para determinar algunas fortalezas y principalmente las dificultades o las debilidades del docente, con la finalidad de que a partir de estas debilidades puedan ir mejorando, Esa es la intención del acompañamiento o esa es la intención de que hoy día se trabaje ese liderazgo pedagógico, que el docente mejore su desempeño. En, Muy bien, Juan, excelente. Miren, yo he tenido la oportunidad de asesorar a los directivos, ya, a los directivos y sin duda, bueno, pues hoy día ya no se está viendo eso, Juan, ¿no? Pero anteriormente sí se veía, ¿no? Que el docente, bueno, pues el director, como era, bueno, pues el encargado, el líder ahí en la institución educativa, llegaba de manera prepotente a realizar ese acompañamiento, pero lo que generaba más bien era un mal clima con el docente y en vez de mejorar ese desempeño más bien hacía lo contrario, más bien retardaba un poco ese desempeño. Como le digo a ustedes como directivos, lo que tienen que realizar es trabajar con el docente, bueno, pues mantener una relación de clima con ese docente que van a hacer ese acompañamiento para mejorar su desempeño, porque si no van a encontrar pues a un docente distante, a un docente que no quiere cambiar, a un docente recio en su cambio, a un docente que no va a determinar sus debilidades, ¿no? Hoy en día la labor del directivo pedagógico es generar pues un clima de confianza con el docente en busca de esta mejora de desempeño, ¿no? Nadie, nadie conoce todo, nadie sabe todo, ¿no? El que piensa que sabe mucho realmente no sabe nada, ¿no? Y más bien el que se da cuenta que no sabe mucho es el que sabe más, ¿no? Esa es la gran frase de Pilar Nores, ¿no? Una gran ponente en México que está ayudándonos a este enfoque por competencia y ya nos indica, ¿no? De que aquí todos estamos para ir mejorando, ¿ya? Y nosotros como directivos lo que tenemos que buscar es ese mejoramiento. Sin duda, Jaide, tiene que ser un respeto mutuo. El trabajo con el docente es a partir de ese respeto y ese clima de confianza. Lo que tenemos que buscar es que el docente nos diga, muy bien, directivo, ¿no? Excelente, hoy ya tu trabajo que has hecho conmigo me ha fortalecido en mi práctica pedagógica y yo quiero que vengas y me visites la próxima semana. En algunas instituciones educativas encontramos pues una barrera para hacer acompañamiento pedagógico.
el docente a veces piensa de que llegamos solamente a monitorear al aula y por eso es que genera esa distancia con nosotros los directivos. Pero lo que tenemos es ir cambiando esta situación y lo tenemos que ir cambiando con algunos, con 3, con 4, con 5, hasta cambiar pues la ideología de todos los docentes en la institución educativa, que la función del acompañamiento es mejorar su desempeño. Eso debe estar claro, la mejora de los desempeños. ¿Y cuándo va a haber una mejora de desempeño? Cuando trabajemos con ellos, por ejemplo, algunas estrategias, cuando trabajemos con ellos algunas técnicas, cuando trabajemos con ellos la programación, cuando trabajemos con ellos los procesos, cuando trabajemos con ellos los instrumentos y le digamos, mira, a ti te faltó aplicar algunos instrumentos, hoy ya estás evaluando competencias, sí, ¿cuál es la competencia que vas a evaluar? Muy bien, ¿qué te parece si aplicamos tal instrumento que es más preciso para evaluar la competencia? Una rúbrica podría ser, mira, la rúbrica se realiza de esta manera y tiene estas escalas y lo que vas a hacer es identificar el avance de los docentes, de los estudiantes en función a su trabajo diario que realizan, ¿no? Entonces cuando el docente observen ustedes que la finalidad es mejorar su desempeño, sin duda van a estar ellos contentos de que ustedes lo visiten continuamente, que eso es lo que tenemos que ir buscando, ya no ese rechazo, ya no que viene el director a ver mis debilidades, viene el director a ver mis falencias, viene el director a asumir de manera prepotente que mi trabajo no está bien, sino no, su trabajo del directivo hoy en día es acompañar al docente y mejora esos desempeños. No podemos pensar, ¿no? Este docente lo hace mal y tenemos que sacarlo. No, este docente tiene estas debilidades y en función a esas debilidades yo voy a trabajar más con él, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Igual que lo que pasa con los estudiantes. Tenemos estudiantes que tienen problemas con los aprendizajes, con ellos es que debemos trabajar más. Igual sucede con el directivo. Algunos docentes que necesitan mejorar su práctica pedagógica, que necesitan mostrar un mejor desempeño en esta práctica pedagógica, con ellos hay que ir trabajando. Efectivamente, efectivamente, María, ¿no? Efectivamente. Eh, Como te digo, Teófilo, aquí lo que se busca es mejorar el desempeño docente. Eso es lo que tenemos que buscar hoy en día. ¿Y quién lo tiene que hacer? Bueno, pues el encargado de hacerlo es el equipo directivo. En algunas instituciones está el director, el subdirector, los coordinadores de letra, el coordinador de ciencia. En otras instituciones educativas tenemos al director, al subdirector y los coordinadores pedagógicos, ¿no? Entonces, en función a ellos es que debemos ir trabajando para mejorar este desempeño de nuestros docentes. ¿Qué significa el acompañamiento? Estar junto al otro, docente a docente, ir en compañía del otro en calidad de guía, caminar junto al docente acompañado, ser parte de su reflexión en un ambiente de empatía y ser corresponsable del proceso de retroalimentación y del esfuerzo académico. No se olviden ustedes que todos los directivos primero hemos pasado por la docencia, entonces la experiencia que tengamos como docente en el aula debe prevalecer en este trabajo pedagógico que realicemos. Cuando nosotros ingresamos al aula, no estamos en el nivel del director, que está arriba del docente, ¿no? Cuando ingresamos al aula estamos en el nivel del docente a docente. Yo como docente, por mi experiencia que tengo, por el trabajo que he realizado, por toda la cultura, por todas las metodologías, por todos los instrumentos que tengo, bueno, pues vengo aquí con la finalidad de mejorar tu trabajo pedagógico. Ese debe ser, no tampoco venir de manera preponderante y decir, bueno, pues yo soy el director, tú eres el docente, realiza tu trabajo y en función a ello voy a ver cuáles son tus debilidades. No, aquí la función del docente es ingresar al aula y ponerse en el lugar del docente, ¿no? Y a partir de ese trabajo determinar cuáles son esas debilidades, cuáles son esas fortalezas y trabajar principalmente con esas debilidades para mejorar ese trabajo pedagógico, mejorar esa práctica pedagógica que hoy ya tenemos, ¿no? La finalidad del acompañamiento, revisar la práctica pedagógica in situ, ¿no? En la realidad, en el momento, reflexionar de manera conjunta sobre lo observado,
valorar lo positivo del docente acompañado y ayudar a superar las dificultades evidencias en su desempeño profesional para innovar y mejorar su práctica en el aula. Entonces, esto es importante. El hecho es que se dé en el momento también ese acompañamiento. Si ingresamos al aula, tenemos que verificar que el docente, bueno, pues tenga un espacio para trabajar. Por eso es necesario que este acompañamiento sea coordinado también, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos un tiempo para realizar la asesoría, necesitamos un tiempo para determinar cuáles son esas debilidades por las que se ha encontrado durante el acompañamiento y a partir de estas debilidades poder asesorar en mejora de esta práctica pedagógica. Eso significa de que yo realice ese acompañamiento, yo realice esa asesoría con ese docente en ese momento. Si por ejemplo el docente tiene las 2 primeras horas, tenemos que buscar un espacio para trabajar con ellos ese asesoramiento, ¿no? Entonces es necesario coordinarlo con él, es necesario ver en este plan de monitoreo, ¿no? Cuáles son sus espacios, cuál es su horario del docente y ver en qué momento tiene pues esos espacios para trabajar con él. ¿Por qué? Porque no podemos realizar un acompañamiento, hoy día vamos, trabajamos en el aula y después el profesor no tiene horas libres y sigue en la otra aula y sigue en la otra aula y bueno, pues termina a las 12, 12:30, 1 de la tarde, tiene que ir a almorzar. No lo podemos tampoco dejar ahí al profesor, mire profesor, se va a quedar conmigo toda la tarde, es imposible, ¿ya? Entonces lo que tenemos que ir buscando, por eso es eh, una estrategia, una estrategia eh, utilizada utilizada de manera sistemática porque necesitamos ver cuáles son esos horarios que tienen los docentes y a partir de esos horarios para ir trabajando ese acompañamiento. Efectivamente, Nancy, tiene que haber una negociación previa por él. Hay una coordinación con el docente que vamos a trabajar con ellos, un acompañamiento, entonces el docente a partir de eso coordina con ustedes que efectivamente, mire profesor, yo tengo las 3 primeras horas o tengo las 2 primeras horas, luego tengo un par de horas libres. ¿Qué le parece si ingresamos en las primeras y en las 2 horas siguientes? Bueno, pues trabajo con usted para ir mejorando este desempeño. Ese debería ser pues la finalidad de esta práctica pedagógica, ¿no? No podemos hacer hoy día acompañamiento y la próxima semana recién realizar la asesoría. La asesoría debe estar acompañada de esa visita en el aula en momentos, en ese momento, en precisos. Efectivamente, Lucio, creo que has dado tú con el clavo, ¿no? El director debe llevar una propuesta de mejores los aprendizajes, ¿no? Por eso se realiza una coordinación. ¿Por qué? Porque el docente ya sabe y ya conoce que el director va a llegar. El director le solicita pues días anteriores su sesión de aprendizaje y a partir de esta sesión revisa el director esta sesión de aprendizaje, le devuelve al docente esa sesión de aprendizaje ya revisada con algunas sugerencias que puede mejorar en la sesión de aprendizaje y luego ingresa en el aula, pero él ya conoce la sesión de aprendizaje y a partir de ese conocimiento de la sesión de aprendizaje tiene que llevar información sobre ello, ¿no? Tiene que llevar información sobre herramientas, tiene que llevar información sobre técnicas, tiene que llevar información sobre los procesos pedagógicos, sobre los procesos didácticos, sobre instrumentos de evaluación, sobre la planificación curricular. Entonces, cuando llegue en el aula no va a llegar pues solamente para observar, sino que va a trabajar esa sesión, va a ser la descripción de la sesión durante el desarrollo de la práctica pedagógica y automáticamente va a identificar cuáles son esas debilidades y en función de esas debilidades va a trabajar con el docente. Efectivamente, Nancy, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de ese acompañamiento pedagógico? En primer lugar, eh, una de las características, sí, efectivamente, ¿no? El ser docente. Cuando yo llego al aula, yo me convierto en docente. Cuando yo llego al aula, yo asumo que yo estoy frente al docente y estoy trabajando con el docente las estrategias, la sesión de aprendizaje que he revisado anteriormente y a partir de ello voy a proponer algunas mejoras en el desarrollo de esta sesión de aprendizaje, ¿no? Ser un guía.
Ser un guía, ¿por qué? Porque yo necesito, en primer lugar, a partir de las sugerencias atendidas en la sesión de aprendizaje, verificar si efectivamente la metodología trabajada logra esos aprendizajes propuestos por el docente al inicio de la sesión. Que hay un ambiente de empatía, ese ambiente, ese clima, ¿no? Ese clima con el docente y ese clima con el directivo que está frente de él, es necesario generar que la intención de este monitoreo es mejorar su desempeño. La intención no es acá determinar cuál es el nivel que tiene el docente, sino la intención es determinar cuál es ese desempeño y mejora este desempeño. Claro, sin duda, Lucio, esa jerarquía del directivo va a ser en función al trabajo pedagógico que se realiza y a la asesoría que realice, ¿no? Por eso es necesario ese conocimiento técnico que debe tener hoy en día este directivo, ¿no? El directivo sin duda debe empaparse de todo lo que es el DCN 2015, empaparse de todo lo que son las rutas de aprendizaje, empaparse de todas las metodologías alternativas y activas que hoy en día trabajamos con competencia, empaparse de todas las técnicas, de todos los organizadores de información, de todos los instrumentos para evaluar pues las competencias logradas. Entonces cuando el docente tiene ese conocimiento técnico, además de las habilidades que debe mostrar, sin duda pues el trabajo que se realice va a ser más efectivo. Sí, efectivamente, Nancy, ¿no? Efectivamente, ser creativo, ser innovador, ser hábil en el manejo de las didácticas, ser agente de cambio. Aquí la intención es mejorar la práctica pedagógica, no es mantener esa misma práctica pedagógica que el docente está utilizando. No se olviden que hoy día pues los docentes pues están preparados, como se dice, tenemos una infraestructura del siglo XIX, tenemos docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Significa que nuestra práctica debe ser cambiada, ¿no? Y eso es lo que debe buscar hoy el día el directivo, ¿no? Cambiar esa práctica docente. Anteriormente, el docente llegaba al aula y llenaba la pizarra. El docente llegaba al aula y agarraba el libro y comenzaba a dictar y todos copiaban y copiaban y copiaban. Hoy día el trabajo del docente es diferente. Sabemos que los estudiantes no necesitan almacenar cantidad de información. Lo que hoy día necesitan los estudiantes es procesar la información y utilizar esa información para resolver problemas o lograr propósitos. Cuando el estudiante haga eso, significa que la función del docente ha cambiado hoy en día, ¿no? Y esa función del docente es de mediador, de guía. Eso es lo que tenemos que buscar hoy en día, ¿no? Algunos docentes dirán, bueno, pues ha caído una maldición a los profesores, ¿no? Solamente los profesores tienen que mejorar, los profesores tienen que capacitarse, los profesores tienen que pasar por examen, los profesores, es una maldición que la pasaron estos últimos 20 años los profesores, pero no es así, ¿no? Sin duda de que todo profesional hoy en día está mejorando su labor que tiene, ¿no? Por ejemplo, si encontramos al ingeniero que termina la universidad y está estudiando una maestría, ¿no? Encontramos pues al doctor que termina en la universidad y lo que hace es trabajar una maestría. La mayoría de profesionales hoy día buscan pues una maestría y los ingenieros trabajan pues maestrías, se capacitan en algunas cosas referentes a su trabajo, y no es solamente del docente, ¿no? Sino es de todos. Y yo pienso que debemos estar preparados para este cambio, ¿no? Y eso deben conocer también los docentes, ¿no? Estar preparados para el cambio, y eso significa pues ser ese agente de cambio. Nosotros debemos llevar al docente a ese agente de cambio, debemos demostrarle de que cambiando su metodología, cambiando sus estrategias, cambiando su sistema de evaluación, esos estudiantes van a mejorar en sus aprendizajes, ¿no? ¿Cuál es la finalidad entonces de este acompañamiento? El acompañamiento genera y fortalece una cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica en la institución educativa, orientando hacia la mejora de la calidad del servicio educativo.
Lo que buscamos es fortalecer esa cultura de innovación en la práctica pedagógica y que está orientado a mejorar el servicio. Aquí la finalidad de este acompañamiento es que se vea reflejado en los resultados de los estudiantes, ¿no? Luego de estas evaluaciones censales nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hay muchas dificultades en estos estudiantes, ¿no? En los casos de primaria estamos mejorando, ¿no? A diferencia pues de hace 5 o 7 años, estamos mejorando en las evaluaciones censales y eso significa que hay una mejora en estos aprendizajes de los estudiantes. El año pasado se ha tomado una evaluación a nivel secundario y también necesitamos ir mejorando. Eso es lo que tenemos que ir buscando, esa mejora de los docentes que influya en los aprendizajes de los estudiantes. En las escuelas habrán muchos, por ejemplo, siempre está en la idea, ¿ya? De que en las escuelas pues se consulta, ¿no? ¿Cuántos profesores tienen maestría? ¿Cuántos profesores tienen doctorado? ¿No? ¿Cuántos profesores son licenciados? Cuántos, ¿Cuántos profesores de esos realmente que tienen licenciatura, profesores que tienen maestría, tienen doctorado? ¿Cuáles son los resultados de hoy en día en sus estudiantes? Eso tenemos que lograr, ¿ya? De que todo ese conocimiento, todo ese trabajo que realice y que tenga el docente, bueno, pues lo aplique en su realidad, ¿ya? Ese doctor, por ejemplo, ese doctor significa que debe trabajar mejor con los estudiantes y a partir de ese trabajo con esos estudiantes es necesario involucrar a los demás estudiantes para que observen esa práctica pedagógica y a partir de la práctica pedagógica de ese doctor mejoren todos. Eso es maestría. ¿Cuántos han hecho maestría en las escuelas? 10, 20 han hecho maestría en las escuelas. Muy bien, juntamos a todos los que han hecho maestría y que apliquen pues sus conocimientos que han realizado, que han aprendido en esta maestría para mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Aquí lo que buscamos es la mejora de los aprendizajes de estudiantes. Y sin duda, si es que nosotros mejoramos, si nosotros los docentes en el aula mejoran este trabajo pedagógico, va a ver reflejado en los aprendizajes de los estudiantes, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Mejorar ese servicio educativo con nuestros estudiantes. El desarrollo, ¿qué significa? El desarrollo de una cultura innovadora a través del acompañamiento se da en tres sentidos, ¿no? En primer lugar, un diseño consistente y específico de procesos y estrategias. Asesorar a los docentes en la revisión de su práctica pedagógica y en el diseño de procesos pedagógicos y de gestión que hagan posible lograr el cambio deseado. Esto implica innovar estrategias y métodos pedagógicos, incluso contenidos nuevos, imaginar y producir materiales o productos e incluso proponer cambios a nivel de la organización, ¿no? Eh, en algunas instituciones educativas que yo he podido ir a hacer acompañamiento pedagógico con el directivo, hemos notado que muchos de ellos no trabajan los procesos pedagógicos y en algunos casos algunos hasta lo desconocían esos procesos pedagógicos. Cuando el director hacía el acompañamiento pedagógico y le hablaba de estos procesos pedagógicos, a algunos docentes les parecía pues algo nuevo, no estaban no tenían el conocimiento de estos procesos pedagógicos, ¿no? Y en ese momento pues el director comenzó a explicarles de estos procesos por qué era necesario la problematización, por qué era necesario pues los saberes previos, por qué era necesario la gestión del acompañamiento, por qué era necesario la evaluación, ¿no? Entonces, porque era necesario mantener una motivación, el interés durante todas las clases, ¿no? Entonces el docente recién comenzaba a darle pues un hilo conductor de cómo debería ser su práctica pedagógica. Incluso hay algunos que no conocían ni los procesos didácticos a trabajar en el área, ¿no? Trabajaban en el área, tenían el conocimiento, pero no encontraban ese proceso didáctico. Cuando comparábamos ese proceso didáctico con lo que realmente tenía que ser, observamos que algunos obviaban algunos procesos que eran necesarios para desarrollar ese aprendizaje en el estudiante, porque así lo indica, porque así debería ser. Pero nos encontramos a veces con algunos docentes que no manejaban eso, ¿no? Entonces, allí la oportunidad del directivo
¿no? Del directivo de comenzar a trabajar con ellos y específicamente esos procesos pedagógicos y esos procesos didácticos que sin duda van a mejorar esos aprendizajes en nuestros estudiantes. Muy bien, Nancy. Esa es la finalidad del acompañamiento, mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Eso debe ser. La innovación de las ideas y la práctica se tiene que cambiar de manera de hacer las cosas. El acompañamiento para ser efectivo tiene que fortalecer a los docentes como líderes del cambio y la innovación, capaces de introducir transformaciones en los modos de la organización y un clima institucional de sus instituciones educativas, institucionalizando las prácticas innovadoras. Eso también es muy importante, ¿no? Hoy día el líder pedagógico es el director, pero no basta solamente que el director sea el líder pedagógico. Lo que buscamos hoy en día con este enfoque por competencias es que el estudiante sea líder. Queremos crear en el estudiante ese líder. Queremos buscar en el estudiante que desarrolle competencias. Queremos buscar que ese estudiante sea competente para todo. Que venga el profesor de matemática y le asigne un trabajo y lo haga. Que venga el profesor de historia que le asigne un trabajo y lo haga. Que venga el profesor de ciencia que le asigne un trabajo y lo haga, que venga el profesor de arte que le asigne un trabajo y que lo realice, ¿no? Ese es el competente, ese es el estudiante competente ese es el estudiante líder que hoy día buscamos, pero para buscar en ese estudiante líder, los docentes que vienen a ser el modelo, los docentes que vienen puede ser el reflejo de esos estudiantes, tiene que ser líder también. Y cuando encontremos ese liderazgo en todos nuestros docentes, sin duda vamos a tener pues esos estudiantes competentes, vamos a tener esos estudiantes líderes, vamos a tener esos estudiantes que resuelvan problemas, vamos a tener estudiantes que estén preparados para la vida. Y así se les tome cualquier tipo de examen, los resultados van a ser sorprendentes para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos buscar, ese liderazgo. Que el director a partir de ese conocimiento, que el director a partir de esas habilidades desarrolle en todos una transformación a ese liderazgo, que todos nos convertamos en líderes, que todos los docentes sean líderes y que ese liderazgo sea reflejo del trabajo que se realiza con los estudiantes para buscar en ellos líderes. Hoy en día analizamos nuestra sociedad y encontramos que tenemos una escasez de estos líderes, ¿no? Vemos hoy día pues en estas elecciones presidenciales que son los mismos que dentro de estas planchas son generalmente los mismos candidatos de siempre, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y a dónde están esos líderes? ¿Y a dónde están pues esa gente nueva? ¿Dónde está esa gente innovadora, esa gente creativa? ¿Dónde está? Y no la encontramos. Y no la encontramos porque no, no desarrollamos con ellos en la escuela, ¿no? Y esa es la función que hoy día nos, nos compromete a todos, ¿no? Desarrollar en nuestros estudiantes las competencias, desarrollar en nuestros estudiantes esas habilidades, desarrollar en nuestros estudiantes ese liderazgo. Yo sé que no podemos cambiar el gobierno. Algunos estamos pensando que cambie el gobierno para poder cambiar este sistema, que cambie lo del ministerio para poder cambiar el sistema, que cambien los congresistas para poder cambiar el sistema, que cambien todos los corruptos para poder cambiar el sistema. Pero va a ser imposible cambiarlo. Eso es imposible. Lo que sí podemos hacer nosotros como directivos es desarrollar ese liderazgo en los docentes para que ese liderazgo se refleje en los estudiantes y de aquí a unos 10 años esos estudiantes que ocupen estas esferas del gobierno realmente promuevan ese cambio. Eso sí podemos hacer. Eso sí está ahí nuestro deber. Nosotros no podemos hacer nada por el cambio de hoy en día. Lo que tenemos que hacer es el cambio en futuro de nuestros estudiantes. Esos estudiantes que necesitan ser líderes, estos estudiantes que necesitan ser reflexivos, esos estudiantes que necesitan ser innovadores. Y de aquí a unos 10 a 15 años vamos a encontrar pues un cambio realmente en esos estudiantes cuando ellos sean parte de estos estamentos, de estas esferas y de estos cargos de autoridad que hoy día pues necesitamos con urgencia, ¿no? Entonces ahí estará el cambio. Por eso es necesario lo que dice Nancy, ¿no?
Nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que ser líderes, nosotros tenemos que desarrollar habilidades, nosotros tenemos que hacer ese cambio en nuestros estudiantes. Y cuando hacemos ese cambio en nuestros estudiantes, sin duda vamos a cambiar nuestra sociedad, y de aquí a unos 10, a 15, a 20 años, recién estaremos pues en otro tipo de sociedad con esos cambios que realmente hoy día estamos sembrando. Promover la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para salir adelante a pesar de las dificultades. Innovar es manera resiliente, significa revertir enfoques y modos tradicionales de la enseñanza. El acompañamiento implica el reconocimiento junto a los acompañados de las dificultades y amenazas que tienen que enfrentar, así como las fortalezas y oportunidades con que se cuenta. En la óptica de la resiliencia, el acompañamiento podrá especial énfasis en reconocer las dificultades, las amenazas y conflictos como oportunidades para el desarrollo, para el crecimiento, para la transformación, para la innovación, para el fortalecimiento institucional. El acompañamiento ayudará a construir una visión positiva de ese futuro. Entonces, eso también es importante, ¿no? Desarrollar en los estudiantes esa capacidad resiliente. ¿Ya? No, no podemos permitir ya que tengamos estudiantes, por ejemplo, que no argumenten, ¿no? Estudiantes que no conjeturen, estudiantes que no reflexionen, estudiantes que no propongan, ¿no? Yo ingresaba a una aula con el director y justo estaba trabajando la profesora de comunicación en esa aula, y encontraba realmente que desde que iniciamos encontramos pues alumnas muy pasivas, es alumnas que no preguntaban, alumnas que no indicaban, que no participaban, ¿no? La profesora tenía que preguntarles y asignar tú, y lo mínimo que decían pues era sí, no, sí, no. Entonces yo realmente al final de la sesión de clase yo le decía al director: profesor, este tipo de estudiantes van a tener problemas cuando salgan, lleguen pues a quinto de secundaria y se enfrenten al mundo real que hoy ya les toca vivir. Hay un problema aquí en esta aula, ¿no? Las estudiantes no han desarrollado esa capacidad comunicativa. Sabemos nosotros que la comunicación, ¿ya? Que la comunicación es la evocación de nuestros pensamientos. Cuando la persona se comunica con alguien necesita pasar pues un proceso lógico, ¿no? Y mediante ese proceso lógico que realice yo puedo determinar ese nivel de pensamiento que existe en ese tipo de estudiantes. Entonces, si es que tenemos estudiantes que no son comunicativas, significa que el desarrollo de ese pensamiento está retardando. Y ese pensamiento, cuando luego salgan de nuestra educación básica regular, sin duda va a ser difícil de desarrollar. ¿Por qué? Porque necesitan ya la aplicación de estas habilidades. Y le comentaba, ¿no?, que yo estaba muy preocupado por ese salón. Inclusive con la misma profesora, y les indicaba que tenían que hacer algo para motivar a las chicas y desarrollar ese pensamiento, trabajar con los padres de familia para desarrollar desde sus casas ese pensamiento. Cuando se hizo un estudio, se determinó que la mayoría de estas estudiantes paraban 2 a 3 horas frente al televisor, ¿no? Entonces, 2 a 3 horas frente al televisor, algunos paraban en internet. Se trabajó con los padres de familia porque necesitábamos hacer un cambio en esa aula. Yo realmente me sentí preocupado porque si seguían así, sin duda íbamos a tener pues estudiantes mediocres, ¿no? Mediocres cuando salgan de la educación y pasen a la universidad. Se trabajó con los padres de familia también, y eso es importante nosotros saber y conocer, ¿no? El motivo de ellos es que los padres de familia, bueno, pues estaban trabajando, ¿ya? Y los estudiantes paraban 2 a 3 horas frente al televisor, ¿no? Entonces, su nivel de concentración de los estudiantes habían disminuido a un 50%, su nivel de atención de igual manera, ¿no? Y eso generaba, pues, cuando, por ejemplo, necesitaban comunicarse solamente ellas,
asumían de que tenían que ser sí o tenían que ser no y ser breves, ¿no? Y eso tenemos que ir cambiando, por ejemplo, ¿no? Eso tenemos que ir cambiando y es necesario pues involucrar a los padres de familia para este trabajo, porque uno de los actores principales son los padres de familia. Entonces es necesario ir cambiando esta modalidad que hoy día se está viendo pues en los estudiantes, ¿no? Entonces, como le decía, lo que hay que preparar al estudiante que tenga esa capacidad para enfrentarse a las diversas dificultades, a los diversos problemas que hoy día tiene. Y eso hay que buscar. Y eso significa que nosotros desde el acompañamiento, nosotros los directivos, dentro, ubicar esos problemas que hoy día tenemos en nuestras aulas y trabajar, presentar proyectos con ellos, involucrar a los padres de familia, porque sin duda tenemos que ir mejorando. No podemos permitir, por ejemplo, que salga pues un aula así, que no tenga esas habilidades comunicativas que son importantes para, para que luego se puedan ellos enfrentar pues a las dificultades o a los diversos problemas que tienen que pasar pues cuando salgan de la educación básica regular y lleguen pues a la universidad. Sí, muy bien, Lucio, ¿no? Nosotros los directivos tenemos que ayudarnos de estos actores estratégicos. Nosotros los directivos tenemos que ayudarnos de los padres de familia, nosotros los directivos tenemos que asumir pues esa labor. Sin duda que es difícil, yo les decía a los directores, ¿no? Ellos estaban muy contentos por la labor que habían aprobado el examen, se les había adjudicado las plazas y frente a ellos pues ellos estaban muy contentos de su trabajo, ¿no? Y yo les decía que se iban a enfrentar pues a una labor muy ardua, que se iban a enfrentar pues a una labor que encarecía pues el trabajo constante, no de un momento, sino casi de todo el día, ¿no? Que iban a haber un conjunto de problemas que ellos tenían que enfrentar y no solamente enfrentar, sino dar la solución pertinente frente a ellos, ¿no? Yo les indicaba, bueno, pues directores, hoy día, bueno, les toca a ustedes asumir esa labor. Yo sé que la van a hacer muy predispuestos. Tómense una foto al inicio, cuando ingresan a la institución educativa, y tómense una foto de aquí a 2, a 3, a 4 años para ver cómo salen de esa institución educativa. Lo que necesitamos hoy en día no es que tú asumas esa dirección y sigas igual. Lo que necesitamos hoy es que tú asumas esa dirección y hagas un cambio innovador en esa escuela. Eso es lo que queremos, ¿ya? Y sin duda pues es una, una labor muy sacrificada del directivo, ¿no? Que tiene que involucrarse con conocimientos técnicos, con habilidades emocionales, pero que se puede hacer y se puede ir mejorando. La metodología, ¿qué metodologías podemos nosotros trabajar en este acompañamiento pedagógico? El acompañante pedagógico en el aula cumple con varias fases, en dos momentos diferenciados en el año escolar, apoyados de un proceso de control, seguimiento y monitoreo permanente. En primer momento inician el proceso de desarrollo en las siguientes fases, ¿no? Entonces, observamos, por ejemplo, aquí un grupo. Ya observamos aquí que hay un organizador de manera cíclica de cómo debería ser esta estrategia o cómo debería aplicarse esta estrategia en nuestras escuelas, ¿no? Primero inicia con una observación en el aula, ya con una observación en el aula, donde el docente y el directivo elaboran pues una deconstrucción de la práctica pedagógica y luego realizan una reconstrucción de esa práctica pedagógica, pero identificando las debilidades y en función a esas debilidades convirtiéndolas en fortaleza posteriormente, donde el docente asume un compromiso, ¿no? Luego pasa un registro del observado, efectivamente, pasa un registro del observado, se observa, se trabaja pues con algunas fichas, se trabaja con un registro del diario y termina pues con una reflexión conjunta. Aquí tenemos que llegar a la reflexión. Si no existe reflexión, sin duda ese docente no va a asumir el compromiso y no va a haber un cambio. Cuando existe una reflexión, entonces el docente recién asume ese compromiso. Se genera una retroalimentación, se trabajan pues las sesiones de aprendizaje, se determinan cuáles son esas debilidades para que a partir de esas debilidades se puedan ir mejorando. Se realiza una nueva planificación de la práctica pedagógica,
se modela esta nueva práctica pedagógica, se asume ese compromiso, se termina, mira, hoy ya una vez que hemos visto, ¿qué te parece si trabajamos esta metodología? ¿Qué te parece si trabajamos estas técnicas? ¿Qué te parece si trabajamos estos organizadores de información? ¿Te parece si trabajamos estos instrumentos de evaluación, ¿no? Para luego realizar o terminar pues en esa práctica pedagógica. Sí, efectivamente, Juan, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Una vez que hemos planificado nuestra práctica pedagógica, vuelve a asumir otra vez el docente, llega otra vez al aula, pero ya con esas estrategias y esas herramientas que les permitan a ellas mejorar esa práctica pedagógica. Luego pasa esa nueva práctica, pero ya si tuvo problemas en los recursos, ahora utilizando recursos. Si tuvo problemas en la metodología, ahora utilizando nueva metodología, trabajar con el editor. Si tuvo problemas, si tiene dificultades, por ejemplo, en lo que son instrumentos de evaluación, ahora utilizando estos instrumentos de evaluación. Con respecto a las clases demostrativas, ya no te preocupes, Zoila. Con respecto a las clases demostrativas, no es conveniente, ¿no? No es conveniente porque lo que aquí tenemos que hacer es partir de lo real, ¿ya? Partir de lo real, ¿no? Y de lo real, lo que yo quiero cambiar, sin duda, es que el docente reflexione sobre su práctica pedagógica y que a partir de esa reflexión del docente ir mejorando, no todos los aspectos, aspecto por aspecto, en algunas cosas, por ejemplo, el dominio, en otras cosas estrategias, en otras cosas planificación, en otras cosas instrumentos de evaluación, otras cosas metodología, otras cosas organizadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir del trabajo que realiza el docente, yo tengo que ir mejorando estos aspectos. Eso significa tampoco que voy a mejorar todos los aspectos de un momento a otro, no. Algunos de los aspectos que busco yo mayor debilidad, esos aspectos tengo que ir mejorando. Pero si de pronto se para pues el director frente al docente y realiza pues una experiencia, trabaja con el aula, no es aconsejable. No es aconsejable, ¿por qué? Porque sin duda no estamos trabajando con el docente y lo que tenemos que hacer es trabajar específicamente. Lo que sí se puede trabajar, por ejemplo, que también se ha utilizado como estrategia, son las experiencias, ¿no? Esas experiencias. Un docente, por ejemplo, el directivo, llega a una clase, llega a otra clase, llega a otra clase y durante ese trabajo que ha realizado durante 15 días o un mes, encuentra un docente que utiliza una metodología diferente, innovadora, encuentra un docente que utiliza pues organizadores de información, encuentra un docente que utiliza instrumentos. Entonces, a partir de esas experiencias lo que podemos trabajar es con los docentes, todos los docentes trabajar esta experiencia realizada con este docente, ¿no? Para que todos se involucren y todos observen pues cuál es la metodología, cuáles son esos instrumentos, cuáles son esos materiales que utiliza, cómo ha hecho esa planificación, cómo ha trabajado la motivación, cómo ha trabajado las actividades. Eso sí es necesario trabajarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras escuelas algunos, por ejemplo, que son maestros, ¿no? Han estudiado maestría, tenemos en nuestras escuelas inclusive algunos que han hecho doctorado, ¿no? Entonces, el director, por ejemplo, tiene que identificar a esos docentes y con esos docentes ir trabajando con ellos mediante experiencias directas para ir mejorando, ¿no? Efectivamente, tipo lo que sucedía, Juan, con Pronacar, que hoy día, bueno, pues ya ha cambiado lo que antes pasaba con Pronacar, donde llegaba pues el docente, trabajaba el acompañamiento y mejoraba, ¿no? Entonces, eso es lo que sí tenemos que hacer, ¿no? Identificar, por ejemplo, algunos de estos docentes para, a partir de las experiencias que estos docentes tengan, todos se vayan involucrando. ¿Qué también significa? Proponer acciones para mejorar la práctica. Se desarrolla en los acompañados la capacidad de identificar las fortalezas, potencialidades, dificultades y debilidades en su práctica pedagógica, reflexionar sobre las mismas, proponer acciones para mejorarlas, llevarlas a la práctica y volver a reflexión acerca de los resultados. El asesoramiento y las sugerencias que se ofrecen durante el acompañamiento para mejorar la práctica pedagógica se sustentan en la experiencia y los conocimientos adquiridos y generados por el acompañante durante su propia práctica pedagógica, la reflexión de las mismas y una práctica reformulada y validada de la misma.
¿no? Es importante desarrollar el sentido de la observación, análisis colectivo con los docentes, para que entre todos sientan que es un grupo de aprendizaje, una comunidad que se crece y generan oportunidades, medios de aprendizaje y enseñanza. Sí, efectivamente, Nancy, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es proponer acciones para mejorar la práctica pedagógica, ¿ya? Eso debe estar, sin duda, ser nuestra finalidad, la mejora de la práctica pedagógica, no determinar el nivel de los docentes, o en algunos casos, por ejemplo, está el docente, bueno, pues el director es el me tiene un poco de fastidio y siempre viene y me monitorea o viene siempre y me hace acompañamiento, ¿no? Eso no debemos encontrar, sino que lo que buscamos es mejorar la práctica docente. Y si en algunos encontramos que tienen muchas debilidades, con él tenemos que ir trabajando mejor inclusive, ¿no? Con aquellos docentes que muestran esas debilidades son los primeros a los cuales deben ser atendidos. Igual que lo que pasa con el docente, ¿no? El docente en el aula encuentra pues un grupo de estudiantes que tienen dificultades, esos son los primeros a ser atendidos. Igual sucede con el directivo. Encontramos un grupo de estudiantes, de docentes que tienen debilidades, con ellos son los primeros que debemos ir trabajando. Sí, efectivamente, Juan, ese tiene que ser pues una cultura de acompañamiento. Yo les indicaba que en algunos departamentos del país el gobierno ha asumido la función de trabajar y mejorar la educación de estos departamentos y ha contratado en algunos casos 400, hay otros 800, hay unos que han llegado hasta 1000 acompañantes para que lleguen a las escuelas y trabajen con los docentes, ¿no? Algunas escuelas, por ejemplo, tienen 6, 7, hasta 8 acompañantes pedagógicos y con la finalidad de ir mejorando su práctica pedagógica, ¿no? Y que se ve influenciar en los resultados de los estudiantes. Y sin duda, pues, han alcanzado muy bien, Nancy, ¿no? Estas son los dos departamentos que han utilizado esta estrategia, ¿no? Por ejemplo, Moquegua, ellos contratan 400 acompañantes pedagógicos y cada acompañante se visita pues un colegio, ¿no? Ahí los docentes ya saben que de lunes a viernes va a trabajar el docente ya sea de matemática o el docente de comunicación y va a trabajar con ellos, ¿no? Igual pues en Tacna, ¿no? Tacna también, a partir de lo que sucedió con Moquegua, también ha utilizado esta estrategia y hoy encontramos pues que Tacna ha llegado pues a los primeros lugares en estas evaluaciones censales, ¿no? Y utilizó una de las estrategias, este acompañamiento pedagógico, y observamos que efectivamente dan resultados, ¿no? Entonces, si sabemos y vemos que efectivamente hay un resultado en ello, nosotros como directivos también tenemos que utilizarla de nuestras escuelas. No hay acompañamiento eficaz sin docentes que formulen y mejoren sus prácticas pedagógicas cada vez de manera más autónoma. En este proceso permanente de práctica, reflexión práctica, el docente innovador asume una práctica educativa con un espacio de indagación, como un laboratorio vivo de mejoramiento permanente. Se cuestiona su ser y hacer como docente, se interroga acerca de sus funciones y de su misión, se pregunta por los objetivos de la educación, se revisa algunos contenidos, métodos y estrategias, se regula el trabajo didáctico, se evalúa el proceso y los resultados, pone a prueba sus creencias, problematiza lo que hace en la finalidad de mejorar su práctica profesional, recoge datos, analiza y plantea hipótesis de acción. Esta búsqueda permanente de nuevos medios para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y desarrollar un pensamiento crítico creativo, que es lo que hoy día buscamos, ¿no? Crítico y creativo. Entonces, eso debemos ser, ya eso debemos buscar en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, ¿no? Generar pues una reflexión de su práctica pedagógica y a partir de esta práctica pedagógica ir mejorando esas debilidades que se muestran, ¿ya? Mejora de los desempeños. No estamos aquí para evaluar si lo hizo bien o lo hizo mal. Estamos aquí para mejorar su desempeño continuamente. Esa es la estrategia del acompañamiento pedagógico. Sí, efectivamente, ¿no? Muy bien, Juan. También en Amazonas hay este acompañamiento en cuanto a comunicación y matemática,
y también han tenido mejores resultados a comparaciones de años anteriores y vemos, bueno, pues que esta estrategia está, está mejorando los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? ¿Para qué se realiza? ¿Cuáles son los puntos que yo debo trabajar? ¿No? Muy bien, Ana María, eso es lo que necesitamos, ¿no? Uso pedagógico del tiempo durante las sesiones de aprendizaje, ¿no? El uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante la sesión de aprendizaje y el uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje. Esos son los puntos que yo podría asumir como directivo en el trabajo del acompañamiento pedagógico. A veces pensamos, ¿no?, de que necesitamos más tiempo. Algunos docentes aseguran que con más tiempo en matemática, con más tiempo en comunicación, vamos a mejorar esos aprendizajes de nuestros estudiantes. Y sin duda, las investigaciones han demostrado que no es el tiempo, sino es la calidad del trabajo que se realiza con esos estudiantes, ¿no? Vemos en países como Finlandia, donde el estudiante ingresa a las 9 y sale pues a las 2 de la tarde, ¿no? 9 de la mañana, sale 2 de la tarde, estudian 5 horas nada más, tienen recesos de 15 minutos cada hora, no tienen tarea para la casa, no tienen evaluaciones y los resultados son sorprendentes, ¿no? Ingresan a los 7 años de edad, terminan a los 15 años de edad y el nivel de aprendizaje es muy superior a lo que está sucediendo aquí en el Perú. Por ejemplo, que los estudiantes ingresan desde los 2 años de edad y terminan a los 16, 17 años de edad y los niveles de aprendizaje son similares a un estudiante de 10 años en Finlandia o en Corea, ¿no? Pues a ellos solamente les basta 3 años para tener ese nivel de aprendizaje que nosotros nos basta pues 10 a 11 años con ese estudiante teniendo los 5 horas, 6 horas, en algunos colegios hasta 7 horas, ¿no? Y eso no debe estar. Aquí lo que se busca no es la cantidad de tiempo, aquí lo que se busca es la calidad del trabajo pedagógico que se realiza en el aula. El uso de herramientas pedagógicas, ¿no? Necesitamos que los estudiantes manejen estrategias, necesitamos que los estudiantes manejen organizadores de información, necesitamos que los estudiantes resuelvan situaciones problemáticas, necesitamos que los estudiantes construyan, que descubran el conocimiento, que utilicen el conocimiento, que transfieran ese conocimiento a situaciones nuevas. Eso es lo que hoy día buscamos. Y el uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje en instituciones educativas. Sí, Juan, en el caso de las instituciones con jornada escolar completa, lo que se trata es desarrollar otras habilidades con los estudiantes, ¿no? Por eso, en el caso de la G, los estudiantes tienen el uso de las tecnologías, porque lo que hoy día se busca es desarrollar esas habilidades tecnológicas que ellos tienen y además también desarrollar los idiomas, otros idiomas, y uno de ellos es el inglés, por eso que en estas escuelas tienen 5 horas de inglés y tienen material audiovisual para trabajar con esos estudiantes, ¿no? Eso es lo que se busca con estas escuelas G. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa pues este acompañamiento pedagógico? En primer lugar, la visita al docente del aula para observar la práctica pedagógica. La visita en aula con asesoría personalizada implica un proceso de observación participante y registro de hechos, asesoría y compromiso. Yo ingreso al aula, registro información en mi cuaderno de campo, en esa información está la descripción de toda la sesión de aprendizaje, luego trabajo con el docente para que deconstruya la sesión de aprendizaje y la reconstruya, pero mejorando esas debilidades partidas de él, para luego, bueno, pues asumir algunos compromisos de mejora y que en las siguientes observaciones que se realicen en el aula se puedan ver superadas estas debilidades. Se sugieren las siguientes consideraciones. Se debe determinar el número de docentes que se visitarán y la frecuencia de las visitas a realizar, considerando varios aspectos entre los que se debe privilegiar el rendimiento de las áreas básicas, ¿no? Entonces, aquí hablamos de un proyecto de acompañamiento pedagógico, no es porque yo como director hoy día me toca con el de matemática, mañana me toca con Juan, pasado me toca con Lucio, pasado, bueno, pues voy a ir con Ana María, luego llegaré con Nancy,
no es así. Yo tengo que tener un plan de acompañamiento y en ese plan de acompañamiento considerar a quiénes voy a visitar y cuál es la frecuencia que voy a visitar, considerando algunos aspectos en función a los docentes y además en qué momento yo voy a ir a hacer la visita, ¿no? Las visitas son continuas o sistemáticas, los resultados de una se toman en cuenta para planificar la siguiente. Efectivamente, cuando yo le decía que era necesario atender a aquellos que muestran mayor debilidades, es porque debería ser. Ellos necesitan por eso un acompañamiento, una asesoría urgente, ¿ya? Y con ellos se deben trabajar de manera inicial y de manera continua con aquellos docentes que necesitan mejorar su práctica pedagógica. ¿Qué hacemos en el primer momento? Coordinación y diálogo con los docentes sobre los propósitos de la visita del aula, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo tengo que trabajar con los docentes para coordinar y dialogar con ellos sobre los propósitos de la visita del aula. A ver, César nos dice, ¿qué pasó con las visitas inopinadas? Eh, en este caso, César, generalmente las visitas inopinadas se utiliza para monitorear, ¿ya? Para monitorear, no para hacer acompañamiento pedagógico, ¿no? Entonces, ¿quiénes realizan esa visita inopinada? Por ejemplo, los especialistas del OFEL llegan a la institución educativa y dicen, bueno, pues vamos a hacer una visita. Ellos no indican qué momento van a ingresar, ni con quién van a ingresar. Ven, quiero ver su, su plana docente que hoy día está trabajando y seleccionan a uno de ellos y comienzan a realizar una visita. Eso se realiza, por ejemplo, en el monitoreo, pero en el acompañamiento no. En el acompañamiento hay una coordinación con el profesor para trabajar en el aula. El profesor necesita conocer que ustedes van a ir al aula a trabajar con él. No es del momento ni porque automáticamente salió ahí en ese instante, no. No porque hay una coordinación. Entonces en esa coordinación el docente le dice al directivo, no, mire profesor, mire director, esta es mi sesión de aprendizaje. Con esta sesión de aprendizaje yo voy a trabajar el día miércoles, usted me va a ir a visitar, no sé si usted se le envió a su correo, se le entrego para que me haga algunas observaciones. El directivo tiene que realizar en ese momento algunas sugerencias a su sesión de aprendizaje, pero conoce ya el trabajo que va a realizar, conoce el tema que va a realizar para ir preparado también en qué cosas va a ayudarles, en qué sugerencias, en qué trabajos, ¿no? En qué estrategias, en qué instrumentos va a trabajar, va a asesorar al docente a partir de lo que ya conoce. Efectivamente, Lucio, efectivamente. Si no, nosotros lo que queremos es el desempeño del docente, mejorar el desempeño del docente. Y no vamos a mejorar el desempeño del docente si vamos de manera improvisada, por ejemplo, ¿no? No se va a mejorar el desempeño del docente. Entonces, ¿por qué? Porque en primer lugar no sabemos qué sesión va a estar trabajando el docente, no sabemos qué estrategias va a utilizar, no sabemos cuál es la metodología, no sabemos cuál es la debilidad del docente, ¿no? Entonces yo como directivo tengo que conocer primero esas debilidades, conocer las estrategias, conocer las técnicas, conocer los ordenadores, conocer los instrumentos. Y cuando lo conozco, cuando ya tengo esa sesión de aprendizaje, cuando yo tengo esa sesión de aprendizaje, entonces recién ingreso al aula y con todo ese trabajo que he realizado previamente, sin duda pues el docente va a estar fortalecido cuando salga del aula a trabajar con él. Generalmente no, mira, nosotros hemos trabajado el año pasado con los directivos y les indicábamos que no era necesario trabajar estas visitas inopinadas. Si hacemos nosotros un proyecto de acompañamiento y monitoreo, lo que tenemos que buscar primero es la sensibilización del docente. Cuando sensibilicemos al docente de que este acompañamiento es una estrategia para mejorar su desempeño, entonces ellos van a estar prestos a que ustedes lleguen. Pero si trabajamos, por ejemplo, estas visitas inopinadas, sin duda vamos a encontrar pues una barrera ahí con el docente, ¿no? De ese trabajo que debemos realizar. Aquí la búsqueda no es si es que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Aquí lo que se busca con el acompañamiento es mejorar la práctica del docente, mejorar el desempeño del docente. Muy buenas noches, Nuri, muy buenas noches. Bueno, pues tenemos a otra colega también que nos acompaña,
¿no? En este trabajo que realizamos ya los días lunes, los días miércoles y los días viernes, ¿no? Para fortalecer nuestras competencias profesionales y ser parte de estos gestores de cambio, ¿no? En un segundo momento se realiza la observación, el registro y la intervención. Primero, realizar una observación participante de acuerdo con lo planificado e intervenir oportunamente cuando haya lugar a ello. Registrar en la ficha los hechos pedagógicos observados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realizar un análisis de la situación de acuerdo con lo registrado y formular preguntas generadoras de diálogo para la reflexión sobre su práctica pedagógica. Programar y realizar con docente el desarrollo de sesiones compartidas y al terminar la jornada de observación se coordina con el docente un espacio para promover la reflexión sobre su práctica pedagógica, ¿no? Entonces esto es en un segundo momento donde se realiza la observación, el registro y la intervención. Luego pasamos a un tercer momento que ya viene la asesoría, que esto es lo más importante de la estrategia de este acompañamiento pedagógico, ¿no? Se inicia la asesoría generando espacios que permitan al docente autoevaluar su práctica pedagógica y es necesario hacer preguntas que hagan referencia a las posibles causas que originan cualquier hecho o acción puesta en cuestión. Establecer los compromisos que se desarrollan tanto el docente como el director hasta la próxima visita que se iniciará con una revisión de los compromisos establecidos, ¿no? Entonces, esto es lo más importante de este acompañamiento, ¿no? Lo anterior, por ejemplo, el primer momento donde se coordina en qué momento se va a llegar, lo segundo, donde se registra todo el trabajo del docente, y un tercer momento, que es lo principal aquí, es en la asesoría, ya en las asesorías, ¿no? Donde a partir de estas asesorías hay un momento donde se determina una reflexión por parte del docente de esas habilidades y se asumen algunos compromisos de mejora para las siguientes visitas. Muy bien, Lucio, ¿no? En las G, por ejemplo, en las de jornada escolar completa, tienen ellos específicamente horas colegiadas, ¿no? Y en esas horas colegiadas se trabaja con los docentes, ¿ya? Se trabaja con los docentes para hacer este tipo de asesoría, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que en los G también tenemos los coordinadores pedagógicos y tenemos los coordinadores de tutoría, ¿no? Entonces, esos son los indicados a trabajar con el equipo directivo a realizar pues este plan de acompañamiento y monitoreo y trabajar con todos los docentes para ir mejorando. Muy bien, Ana María, el acompañamiento el acompañamiento, el monitoreo y acompañamiento es una oportunidad de aprendizaje para desarrollar personal y profesionalmente. Creo que tú has acertado con lo que engloba ese monitoreo y acompañamiento. Y eso debe estar eh, en todos nosotros, en todos los docentes. Que ese acompañamiento sea una oportunidad de aprendizaje para el desarrollo personal y profesional de todos los que estamos a cargo de esta labor docente, ¿no? Claro, Lucio, claro, tienen que haber pues planes de mejoras para buscar pues una mejora continua de esta práctica pedagógica. Bueno, pues dentro de lo que sería el acompañamiento tenemos tres momentos, ya, tres momentos, un momento el antes, el durante y el después, ¿no? ¿Qué se hace durante algunas acciones el antes del acompañamiento? A ver, César nos dice si también se pueden realizar estas. Sí, efectivamente, César, ¿no? Hoy ya sabemos, por ejemplo, que los docentes tienen algunas horas en el cual se está trabajando estas horas colegiadas, ¿no? La función de estas horas de investigación que tienen algunos docentes es buscar este acompañamiento pedagógico, ¿ya? Y ir mejorando constantemente. ¿Qué se tiene que hacer el antes? Plantear metas de monitoreo y acompañamiento que se plantee en el plan de acompañamiento, elaborar un cronograma de visita que también esté en el plan de acompañamiento, contar con una caja de herramientas necesarias para el proceso de monitoreo y acompañamiento. En esta caja significa estrategias metodológicas por competencia, técnicas, métodos, significa instrumentos de evaluación, significa algunos recursos,
¿Ya? Todas estas herramientas, ¿por qué? Porque es necesario contar con todas esas herramientas para mejorar profesionalmente al docente que está frente a nosotros, conocer los diversos instrumentos y materiales que se utilizan en diversos niveles, dominio y manejo de los insumos necesarios para el proceso de monitoreo y acompañamiento y coordinaciones previas con el docente a ser visitado. No siempre tienen que haber esas coordinaciones previas con el docente. ¿Ya? El docente debe conocer en qué momento van a llegar y en qué momento van a mejorar, y la otra parte, el directivo, también conocer qué se va a trabajar en el aula, qué metodología voy a aplicar para que en función a ello ir mejorando y llevar después algún documento que de ahí les sirva para mejorar esa debilidad. Luego tenemos el otro momento que sería el durante. Saludos al docente, a los estudiantes, presentación del propósito de la visita, observación de los hechos pedagógicos en el aula y registro en el cuaderno de campo, que eran súper necesarios, y registro los observados en una ficha de monitoreo y acompañamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos instrumentos principales, el cuaderno de campo y la ficha de monitoreo y acompañamiento. Eso deben estar siempre, contar con ustedes para realizar esta acción de monitoreo. Eso se realiza durante el proceso de acompañamiento y monitoreo, ¿no? Y finalmente viene pues el después. ¿Qué hacemos en el después? Promover un proceso de reflexión. Esto es lo importante. Debemos generar en el docente esa reflexión de la práctica pedagógica, ¿no? Y debemos formular a partir de algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué te ha parecido tu sesión del día? ¿Qué cosas tú crees o a qué aspectos podrías ir mejorando? ¿Qué otros recursos podrías utilizar para ir mejor con esta sesión de aprendizaje? ¿Qué otras metodologías crees tú que serían necesarias saber aplicar en esta sesión de aprendizaje? Entonces, el docente pasa por un proceso de reflexión, y a partir de este proceso de reflexión va a identificar cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas debilidades, para luego plantear propuestas de estrategia que optimicen la práctica del docente, orientándolo al logro de aprendizaje, y termina con motivar al docente a plantear compromisos para superar sus dificultades, y se sistematiza las visitas en el aula. No, el cuaderno de campo no tiene una estructura, Jaime. El cuaderno de campo, bueno, pues deben estar precisos algunos datos informativos, ya el momento de la sección, el aula, el grado, el docente, ¿no? Y luego se realiza una descripción del trabajo realizado por el docente en el aula, ¿no? Ahí se toman algunos apuntes para que nos sirva para generar la reflexión al docente en el trabajo realizado durante la visita. Sí, efectivamente, Nancy, ¿no? Se utiliza este tipo de técnicas. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Bueno, pues la ficha de acompañamiento y monitoreo y el cuaderno de campo, que serían los dos instrumentos principales para trabajar con el docente este acompañamiento pedagógico. Muy bien. Algunas consideraciones que deben tener en cuenta ustedes ya para este acompañamiento pedagógico, y además tenemos también aquí las fichas. Ya miren, ve, este las fichas, le he colocado aquí las fichas que pueden utilizar, ya una ficha propuesta, ya tienen una ficha propuesta ya que pueden utilizar para el trabajo de acompañamiento, ¿no? De manera general están los datos informativos, ¿ya? Los datos informativos, luego tenemos algunos indicadores en función a la estrategia de enseñanza-aprendizaje del docente, la valoración de 1 al 5, ¿ya? Y aquí sí tenemos que ser objetivos en ese trabajo, ¿ya? No se olviden que lo llenamos con el docente del aula, ¿no? Con respecto, mira, el docente plantea, ¿has presentado una situación retadora? Docente, no, hoy día no lo presenté. Sí, pero me faltó realizar esto. Sí, pero fue de bajo nivel cognitivo. Sí, pero no me pareció. Lo podíamos mejorar. Entonces, yo puedo trabajar en función a ello y ir llenándolo con el docente. Tenemos al costado también algunas observaciones. Tenemos acá los ítems. Ya tenemos los ítems, algunos aspectos sobre gestión, sobre el uso de materiales, el uso pedagógico del tiempo. Finalmente termina con lo que es la evaluación, ya con la evaluación, y esto sí es importante, las observaciones y los compromisos que asume el docente. ¿Por qué?
porque yo tengo que hacer un portafolio de todas mis visitas que estoy realizando. Y en la visita voy a plantear los compromisos asumidos por el docente y en la siguiente visita le indico, pues mira, este es el compromiso asumido por el docente, por ti, y cómo vemos, estamos mejorando, no estamos mejorando, qué le falta para ir mejorando. Bueno, pues este de aquí es una ficha ya realizada, ya trabajada. Yo pienso que se puede aplicar con los docentes. Lo que sí hay que trabajarlos con ellos es a la hora de llenar esta ficha, ¿no? Trabajo con ellos al momento de llenar la ficha, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tiene que enterarse y él a partir del diálogo que se realiza y a partir de la reflexión de cómo se ha llenado esta ficha. Bueno, pues aquí tienen otro más. Ahora sí vamos a pasar con la práctica. ¿Aló? ¿Qué pasó, doctora? ¿Qué pasó? Ya, ya. ¿Y qué le ha pasado? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, listo, listo. Dígame. Ya, ya, ya. No te preocupes, ya, aquí lo veo. Ya, 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 no te preocupes. Ya termino aquí y entonces comienzo a ver. Ya, ya estoy terminando, ¿ya? Ya, no te preocupes. Muy bien, profesores. Comenzamos con la práctica. Está cargando la práctica. Pasamos a la primera pregunta. Algunas prácticas están relacionadas con lo que hemos hecho hoy día y otras, bueno, pues con las que anteriormente hemos trabajado ya. La primera, luego del primer momento, el director de una institución educativa del primer nivel inicial observó que en el aula de 5 años varios estudiantes presentan dificultades en comprensión de textos sencillos, inclusive cuando constan de muchas imágenes acompañadas por pocas palabras. Posteriormente, el director revisó la programación de una nueva sesión de aprendizaje y encontró la siguiente secuencia. Comparten la lectura de un afiche sobre la limpieza en las calles, formulan hipótesis sobre el significado del texto apoyándose en pistas dadas a partir de la imagen, identifican palabras conocidas como basura y escoba y observan con qué letras están escritas y predicen dónde están escritas. Según lo presentado y tomando en cuenta el enfoque de la enseñanza de la lectoescritura propuesto por el Minedo, es pertinente la sesión de aprendizaje diseñada por el docente para atender la necesidad de aprendizaje que presentan sus estudiantes. A. La sesión de aprendizaje no es pertinente porque la lectura de textos y la capacidad de comprensión lectora deben ser desarrolladas recién en la primaria. B. La sesión de aprendizaje no es pertinente porque la docente debió incorporar una mayor cantidad de textos que le permitan reforzar su lectura.
C. La sesión de aprendizaje sí es pertinente porque fomenta los valores que son importantes en el desarrollo de otras áreas de manera integrada en el área de comunicación. Y D. La sesión de aprendizaje sí es pertinente porque permite desarrollar los procesos de lectura en sus estudiantes desde lo global a lo particular. A ver. Ya César, no te preocupes, voy a coordinar para que así sea. A ver, Ronald, no dice la D, Joel, Dante, María. No escucha, dice María. Muy bien. La sesión de aprendizaje sí es pertinente porque permite desarrollar los procesos de lectura en sus estudiantes desde lo global a lo particular. Muy bien. 1D, ¿ya? 1D, muy bien. Perfecto, entonces pasamos muy bien. Felicitaciones para todos los que han seleccionado la D. Sí es pertinente porque desarrolla los procesos de lectura. Muy bien, Solia, muy bien, María. Al 2. Al término del segundo trimestre, el director revisa los informes técnico-pedagógicos del tercer año de secundaria y observa que la docente del área de comunicación manifiesta que los estudiantes no están comprendiendo la información central de los textos y no logran identificar su propósito. Luego de conversar con el docente sobre el problema que ha detectado en sus estudiantes, llegan juntos a un acuerdo para tomar medidas para que todos los estudiantes de tercer año de secundaria mejoren sus niveles de comprensión lectora. A partir de la situación descrita, ¿qué fuente de información es la más pertinente para que el director valore los avances de los estudiantes del docente y lo pueda ayudar a monitorear su propio proceso de enseñanza? A. Los registros auxiliares que presentan las calificaciones e indican la progresión diaria de los aprendizajes del grupo de estudiantes. B. Los informes técnico-pedagógicos de la docente sobre los avances de los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades de comprensión. C. El conjunto de lecturas que se trabaja con los estudiantes y los criterios a utilizar el docente para graduar su dificultad creciente. Y D. La prueba de comprensión lectora desarrollada por los estudiantes y los criterios de calificación utilizados para la evaluación. A ver. A ver, acá tenemos la A, la B, la C. A ver. A ver, aquí lo que nos preguntan, ya, aquí lo que pregunta, ¿qué fuentes de información es más pertinente para que el director valore los avances de los estudiantes del docente y lo pueda ayudar a monitorear su propio proceso de enseñanza? ¿Qué fuente de información es más pertinente? ¿No? Entonces, el conjunto de lecturas que se trabajará, no, porque aquí estamos hablando del tiempo pasado, ya estamos hablando del tiempo pasado, ¿no? Determinar o diagnosticar por qué se dio esta situación. Si estamos hablando del tiempo pasado, entonces la A no podría ser, ni la B tampoco, tendría que ser la D, la prueba de comprensión desarrollada por los estudiantes y los criterios de calificación utilizados para la evaluación. Muy bien Juan, muy bien Ana, muy bien Ernesto. La D, ya estamos hablando del pasado, ¿no? Del pasado como un diagnóstico de la situación. 3. El director de la institución educativa monitorea las aulas de cuarto grado de primaria después de dialogar con algunos estudiantes que le manifiestan que no entienden la multiplicación y la división. Observa que en general varios de los docentes del área suelen escribir operaciones en la pizarra para que los estudiantes la copien y resuelvan en sus cuadernos. En muchos casos, los docentes enfatizan la importancia de la memorización previa y las tablas de multiplicación y exigen a los estudiantes que al multiplicar y dividir realizan los cálculos intermedios mentalmente sin poder utilizar papel ni lápiz, ni utilizar los dedos para contar. Frente a esta situación, ¿cuáles de las siguientes acciones debería priorizar el director para que los estudiantes mejoren
sus aprendizajes, capacitaciones con los docentes de grado en la incorporación de estrategias de cálculos acordes al enfoque del área matemática y la inclusión de actividades de resolución de problemas, monitorear permanentemente a los docentes de cuarto grado para recoger información sobre los progresos de los estudiantes con respecto a la capacidad de realizar operaciones, monitorear permanentemente a los docentes de cuarto grado para recoger la información sobre los progresos de los estudiantes y revisión de la coordinadora pedagógica de todas las sesiones de aprendizaje realizados con el tema que verificará. Muy bien. A ver, Juan, Manuel, Lorena, Ronald, Joel, muy bien. Todos han seleccionado la alternativa A. Perfecto. A la 3 es la A. Ya me confundí acá. 3 es la A. La 3 es la A. Muy bien. Perfecto. Todo la A. Pasamos entonces a la pregunta número 4. El director de la institución educativa propone en la primera reunión de inicio de labores escolares brindar a los estudiantes con necesidades especiales un buen año escolar. Para tal establece como meta educativa lo siguiente: todos los estudiantes de la institución educativa contarán con las facilidades necesarias para alcanzar logros de aprendizaje, con atención especial a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ante la situación presentada, ¿cuál de las siguientes estrategias sería la más pertinente para fortalecer el compromiso del personal docente en la meta de la institución educativa? Realizar con todos los docentes la jornada de reflexión, la lectura analítica de la ley de inclusión educativa y pedirles que elaboren un resumen de dicho texto. B. Consensuar con el personal docente las adaptaciones curriculares y la organización del espacio en el aula y la institución educativa para atender equitativamente la diversidad. C. Enviar un comunicado a los docentes explicando la meta de aprendizaje y solicitando investigar el tema de atención a la diversidad para que incorporen en su práctica, y advertir en asamblea a los docentes que es responsabilidad de los docentes atender a los estudiantes con necesidades especiales de acuerdo con las normas establecidas en el reglamento interno. A ver, María la B, Joel la B, Santos la B, Teobaldo la C, B también, Nancy también nos dice la B. Muy bien para todos los que han seleccionado la B. Juan Maún también nos dice la B, y Lucio también, y Lorena y Dante. Muy bien, la B, ¿no? Pasamos entonces, hay que consensuar. 5. Un docente del área de matemática decidió proponer estrategias diferenciadas a los estudiantes según el nivel de rendimiento. El director, al revisar la unidad didáctica de dicho docente, encuentra que los estudiantes de bajo rendimiento revisarán un acompañamiento personalizado para desarrollar sus actividades realizadoras que incluyen juegos de estrategia y retos matemáticos de mayor nivel de complejidad. Además, todas las sesiones finalizarán con actividades conjuntas en las que se comparten las diversas estrategias de solución empleadas para las situaciones problemáticas presentadas. Según lo presentado en la programación docente es pertinente para atender la necesidad de aprendizaje. A. La programación docente no es pertinente porque están generando diferentes oportunidades de aprendizaje. B. La programación docente sí es pertinente porque reconoce la diversidad en cuanto a los niveles de desarrollo de capacidades. C. La programación docente no es pertinente porque debería plantear una batería de actividades matemáticas. Y D. La programación docente sí es pertinente porque contribuye a la mejora de la autoestima de los estudiantes con mayor rendimiento académico. A ver, la 5. Lucio la B, Sonia la B, Ana María la B, Ademar la B, Nuri también la B, Lorena también. Muy bien, la B. Pasamos entonces a la número 6. El director y subdirector de la institución educativa intentaban esclarecer una actividad planteada en la norma técnica. El subdirector manifiesta que es una actividad de análisis, observación y reflexión que se debe realizar con la participación de los directivos, docentes, madres y padres de familia, estudiantes y líderes de la comunidad. A esto añade que es un espacio de intercambio e interaprendizaje y tiene carácter institucional, puesto que involucra el equipo pedagógico en pleno bajo la conducción del equipo directivo. Su realización permite identificar los aspectos de la gestión pedagógica que hay que fortalecer, mejorar y cambiar. Todas las características se refieren a día de logro, los aprendizajes de los estudiantes con la participación de la comunidad, rendición de cuentas y transparencia de la gestión educativa, jornada de reflexión con la participación de la comunidad y jornada pedagógica de los docentes con la participación de la comunidad educativa. A ver. La C, muy bien.
Perfecto, la 6 es la C. Perfecto, muy bien, felicitaciones para todos los que han seleccionado la C. Pasamos a la número 7. El director de una institución educativa observa que la mayoría de los docentes del nivel primario hacen uso básicamente de la lista de cotejo y las pruebas objetivas de alternativa múltiple para registrar los progresos de los estudiantes. Asimismo, reconoce que los docentes suelen mostrar dificultades en el uso y manejo de otros instrumentos de evaluación, como el portafolio, la ficha de observación, la rúbrica, la ficha de análisis y la ficha de autoevaluación. Ella desea atender la necesidad pedagógica de los docentes. Según la situación de cita, ¿qué acción de formación docente es la más pertinente para atender la necesidad? Solicitar a los docentes revisión bibliográfica de textos sobre instrumentos de evaluación para el registro del logro, reunir a los docentes y darles una charla sobre la importancia de utilizar más de un instrumento de evaluación, organizar oportunidades profesionales de aprendizaje para fortalecer capacidades en el diseño y utilización de diversos instrumentos y elaborar una separata con ejemplos variados de diversos modelos de instrumentos de evaluación y repartirlas. A ver. Muy bien Ronald, muy bien Ana, muy bien, excelente. Hoy ya está muy bien. La 8. El director de la institución educativa Leoncio Prado, en el marco de las actividades de monitoreo y acompañamiento, visitó al aula de quinto grado de secundaria y observó que en ciencias, tecnología y ambiente la docente propuso una discusión con los estudiantes sobre las causas de contaminación y deterioro del ambiente, las normas referidas al cuidado y conservación. Luego los estudiantes propusieron mecanismos para la difusión consecuencia del deterioro del ambiente con visitas directas y autoridades e instituciones diversas, para lo cual elaboraron un plan de trabajo para ello. A partir del caso presentado, ¿qué debe concluir usted como directora con respecto a las actividades desarrolladas? Son actividades apropiadas porque la docente mantuvo un clima de aula adecuado que permitió el cumplimiento de la programación. Son actividades inapropiadas porque se enfocan al desarrollo de habilidades que complementen al área de comunicación. Son actividades apropiadas porque promueven el desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes y aplicación de sus competencias, y son actividades apropiadas porque han respetado los momentos clave de la secuencia metodológica y de la sesión de aprendizaje. A ver, Muri dice la C, la C, la C, la C. Muy bien. Muy bien, Lucio. Lucio nos indica que está baja su señal por allá. Pasamos a la, no te preocupes Lucio porque se están grabando la sesión, ¿ya? La acción de acompañamiento implica verificar el cumplimiento de normas, recojo de información relevante para la toma de decisión, asesoramiento o asistencia técnica o verificación de la asistencia personal. A ver, ¿cuál es? Acompañamiento. ¿Qué significa acompañamiento? Muy bien, Luis, Manuel, la D, Marco Osvaldo, perfecto, la C. Pasamos entonces a la última. María, directora de la institución educativa, ha organizado todo lo concerniente al monitoreo que realizará con sus docentes, adaptando como estrategia las visitas al aula. María desea identificar si las actividades que desarrollan sus estudiantes son en las sesiones se orientan al logro de los aprendizajes previstos y responden al contexto. ¿Qué aspecto recomienda usted para fortalecer a María antes de realizar su acción de monitoreo? A. El conocimiento de la ruta de aprendizaje. B. Factores que influyen en el logro de los aprendizajes. C. El marco de buen desempeño docente. Y D. La resolución de conflictos en el aula. A ver. ¿Qué aspecto recomienda usted fortalecer a María antes de realizar la acción de monitoreo? ¿Qué aspectos? Lorena nos dice la B, Ernesto nos dice la C, Marco el buen desempeño docente. Teófilo también nos dice factores que influyen en el logro de los aprendizajes. Santo también nos dice la B. Lucio nos dice la C. Juan nos dice la B. Nancy también nos dice muy bien, bueno, pues la B, los factores que influyen en el logro de los aprendizajes. No olviden que la intención del acompañamiento pedagógico es mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y eso tiene que conocer el docente. Muy bien. Muy bien, profesores, tengan ustedes muy buenas noches. Con eso hemos terminado hoy día lo que es parte de gestión y liderazgo con respecto a lo que es acompañamiento pedagógico. Nos están indicando que ya están subiendo las diapositivas y les agradezco mucho a ustedes por estar hoy día aquí con ustedes, ¿ya?
Tengan muy buenas noches y nos vemos de aquí la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias para todos y un saludo para todas las ciudades. Muchas gracias.